¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita hacer? ¿Qué debe de ocurrir para que algo que alguna vez estuvo en la cima y que a lo mejor ya esta vez no lo está tanto, pero que aún así se sigue manteniendo relevante, vuelva a estar en la cima? Y a lo que me refiero con esto es que si nosotros nos ponemos a ver, por lo menos yo desde mi punto de vista y lo que yo veo, lo que yo percibo, lo que me da la impresión, es que antes la lucha libre, por lo menos lo que se refiere a la WWE o la WWE, como se dice en España, sí, el Spanish, pero lo que me refiero con la WWE es que antes, en la década de los 90, incluso de los 2000, el nivel de estrellato de las estrellas, valga la redundancia, de las superestrellas de la WWE, porque no le dicen peleadores, no le dicen luchadores, sino que le dicen superestrellas de la WWE. Lo que me da la impresión es que en esa época, en los 90, incluso yo, pues obviamente más los 2000, las figuras de WWE y de la lucha libre en general, porque pues también puede entrar WCW e incluso ECW, eran tipos que estaban más presentes no solamente dentro del panorama de la lucha libre, sí, porque pues al final de ahí vienen, pero que estaban más presentes e involucrados dentro de la cultura popular, al menos de Estados Unidos, e incluso te diría que del mundo, o por lo menos de gran parte del mundo. Pero resulta que hay algo muy particular. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, pues la WWE en los años 90, los años 2000 estaba, pues digamos, de alguna manera en un proceso de crecimiento exponencial, pero crecimiento al fin, dentro del cual pues no tenía la audiencia que tiene hoy, no tenía el dinero que tiene hoy para pues, invertir en escenarios, en vestimentas, en performance, en estrellas, en contratos, en producción. Y pues de alguna manera tenía como que ir escalando posiciones para poder llegar a lo que pues es hoy, que ya tiene la visualización, ya tiene los contratos, ya tiene las estrellas, ya tiene el dinero para contratar, ya tiene el dinero de producción, ya tiene como todas las bases, pero no tiene como ese poderío que alguna vez tuvo. Y obviamente las estrellas dentro de WWE son grandes dentro de WWE, pero no fuera, no trascienden el espacio. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la década de los 1990, en la década de los 2000, e incluso te diría que hasta de pronto en la década de los 2010, pero pues vámonos con la de los 2000 y los 90, vos tenías tipos como por ejemplo Triple H, tenías a Shawn Michaels, tenías al Undertaker, tenías a La Roca, tenías a Stone Cold, tenías incluso al propio Mick Foley, que eran tipos que de alguna manera sí eran superestrellas. Bueno, y el propio Vince McMahon, que vamos a hablar de Vince McMahon, el Genetic Jackhammer, pero de alguna manera vos tenías esos tipos que si eran estrellas de la WWE, eran estrellas en ese momento de la WWF, pero que trascendían ese espacio y eran estrellas populares en Estados Unidos. Y me refiero a populares que podían salir de WWE y eran reconocidos por otros actores, por otros artistas, por otras personas, incluso por presidentes, por esto, por lo otro. Y era como que trascendían ese espacio de lucha libre y eran personas, entre comillas, no voy a decir de culto porque no es la palabra, pero que sí trascendían ese espacio. He dicho trascender como 5 veces en como 2 minutos, pero que sí iba más allá de ese espacio de lucha libre, que pues de alguna manera se volvían como decir de cultura general, de cultura popular, o del el imaginario común, por decirlo así. Entonces, vos ves eso, y como te decía, en ese momento no tenían la producción que tienen hoy, no tenían las capacidades económicas que tienen hoy, no tenían a lo mejor la vestimenta, los vestuarios, las estrellas, por lo menos la plata para el contrato, pero como que de alguna manera era más llamativo para el público, ya sea por el tipo de contenido, porque pues en ese momento pues está la época, salían de la época dorada, entraban a la nueva generación, venían obviamente de una atitudera que fue la época pues más gloriosa, y de alguna manera pues como que eso también permitió que el tipo de contenido se relacionara con la época. Pero en este caso vos tenés, por ejemplo, yo creo que la última gran estrella que traspasó esa frontera de pasar de solamente ser una gran estrella dentro del pro wrestling y pasar a ser una gran estrella fuera de él fue John Cena. Yo creo que esa es la última gran estrella que ha podido traspasar ese espacio. Y también te cuenta algo, y es que, pues como te decía, dentro de las últimas décadas de lo que es los 90 y los 2000 fueron varias, como te nombraba, Triple H, Shawn Michaels, La Roca, Stone Cold, bueno, Hulk Hogan, que vamos a decir, son personas, no solamente en eso, y pues el Undertaker, son 6 personas, 6 estrellas que lograron traspasar lo que es el, 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 el mundo del pro wrestling, mientras que en la década de los 2010 o incluso de los 2020, que llevamos apenas 2 años, solamente hubo una, que fue John Cena.
Entonces como que ves que el poderío de alguna manera no hay un balance entre los dos, sino es como que en esa época antigua fueron cinco y en esta época nueva son cinco, sino que de los cinco que hubo antes, para esta época solamente hay uno. Y es como que, ¿por qué? ¿Por qué si ahora, ya teniendo el dinero, teniendo las capacidades, teniendo la audiencia, no hay ese nivel de estrellato que a lo mejor sí hubo en otras épocas? Porque te pongo un ejemplo, Roman Reigns es el tipo que ahora en WWE es el jefe, es el top, es el tipo que está arriba de todo, que es el campeón, que está invicto, que está con una racha, que sea aquí, que sea allá, que tiene todos los pergaminos, pero no trasciende de tal manera como por ejemplo lo hizo su primo La Roca, o no trasciende como lo hizo Stone Cold, no trasciende como lo hizo John Cena, no trasciende como lo hizo Hulk Hogan, a pesar de tener todas las herramientas, de tener la vestimenta, de tener la música, de tener el vestuario, de tener esto, pero no trasciende, no es como que su personalidad se pueda proyectar a un público más general y que se vuelva parte de la contracultura o de la cultura en general de Estados Unidos, porque por ejemplo, vos vas a Estados Unidos y nombras a Stone Cold y casi todo el mundo lo conoce, pero nomás a Roman Reigns y no es tanto, lo mismo con La Roca lo nombras y pues lo conocen que sí por las películas, que sí por esto, que sí por lo otro, pero a Roman no. Y estoy cogiendo a Roman porque Roman es el tipo que ahora es como el top de la categoría. E incluso, por ejemplo, Seth Rollins tampoco es que tenga ese estrellato. Cody Rhodes tampoco es que tenga ese estrellato. El propio Edge, que es uno de los veteranos, no es que tenga ese estrellato. Finn Balor no es que tenga ese estrellato. AJ Styles no tiene ese estrellato. Y es como que de alguna manera lo que pienso yo es que a través de los años, los, las superestrellas, digamos, de la WWE se enfocaron más en ser luchadores estrictamente, sí, puramente peleadores por los atuendos, que sí por la manera de luchar, que sí la manera de hablar, se enfocaron más en ser luchadores que en volverse personalidades. Cosa la cual a lo mejor antes era distinto, porque a lo mejor antes se enfocaba más en el personaje, se enfocaba más en la parla, se enfocaba más en las características, y a lo mejor la lucha venía en una parte secundaria, aunque pues venía siendo igual importante, pero era como que de alguna manera se encontraban en un espacio como que, bueno, enfocémonos más en la personalidad y en el desarrollar un carácter que pueda estar o pueda compenetrar o pueda ser parte de la cultura a volverse un mejor peleador. Y yo creo que eso es lo que ha pasado, que se ha dejado un poco la parte de espectáculo, por lo menos de la parte de los luchadores, porque pues al final WWE sigue produciendo que si películas documentales, que si series, que si esto, que si lo otro. Pero yo creo que de la parte de los peleadores, de los luchadores, que son al final los que ponen la cara, se han enfocado más en ser luchadores, valga la redundancia, que en ser estrellas. Y yo creo que eso, incluso yo me acuerdo de un video de Vince McMahon que él le preguntaban, bueno, ¿usted qué hace? ¿Qué hace la WWE? Y él responde, o bueno, él decía que la WWE, pues a diferencia de lo que muchos podían llegar a pensar, no era una empresa de lucha libre, sino que era una productora de historias. En ese momento él dijo productora de historias y que producía películas. ¿Por qué? Porque siempre hay un bueno, hay un malo, hay una historia que se desarrolla y que de alguna manera la lucha era como algo entre medio que podía dar resolución o que podía llegar a prolongar una historia. Entonces por eso, y incluso el hecho yo creo que por lo cual se diferencia la WWE de otras compañías y que por el hecho del cual ha sido tan grande como pues ha podido llegar a ser, porque como te digo, hoy en día tiene una audiencia global, va a todos los continentes, a la mayoría de los países y en todo lado llena las arenas, por eso mismo, porque ha podido establecerse como una historia más que como una lucha, que siempre una historia atrae más que un combate. Pero sí me queda la duda de lo que decía al principio, cómo hacer que algo que alguna vez estuvo en la cima, que alguna vez tuvo personajes, bastantes personajes en la cultura popular, cómo hacer que algo que sigue estando en una buena instancia, porque no es como que lo esté mal o pues vaya a desaparecer en el próximo tiempo, cómo hacer que eso vuelva a repuntar y vuelva a estar en la cima teniendo otra vez personajes públicos, teniendo otra vez personajes fuera en las calles, entre comillas, que pueda llegar a tener personajes que estén por fuera y que de alguna manera puedan llegar a tener cierto tipo de poderío mediático, poderío en las masas, digámoslo así. Pues por ahora no veo yo claro, tocaría que llegue a una nueva generación que a lo mejor no se enfoque tanto en lo que es la lucha libre como tal y que se enfoque más en lo que te decía, lo de las historias, el desarrollar, pero pues eso ya es tema para otro, a ver quiénes son los que de alguna manera asombra, porque lo que yo veo es que la nueva generación o las generaciones que están apareciendo siguen estando enfocadas en el ser una mejor época o una mejor raza de peleadores que en ser estrellas o por lo menos ser parte de esa cultura. Pero pues
todo puede cambiar, nada está sujeto a que siempre sea lo mismo, por lo cual pues falta ver qué puede llegar a pasar.